El diseño de entrada es el enlace que une un sistema de información con el mundo y sus usuarios. En esta existen aspectos generales que todos los analistas deben tener en cuenta. Estos son los objetivos del porqué, el diseño de entrada y la captura de datos para la entrada. El, el objetivo del diseño de entrada consiste en el desarrollo de especificaciones y procedimientos para la preparación de datos, la realización de los procesos necesarios para poner los datos de transacción en una forma utilizable para su procesamiento, así como la entrada de los datos se logra al instruir a la computadora para que lea ya sea documentos escritos, impresos o por personas que lo escriben directamente al sistema. En esta Existen 5 objetivos que controlan la cantidad de entrada requerida a enviar, los retrasos, controlar los errores y mantener la sencillez de los pasos necesarios. Estas son control de la cantidad de entrada, evitar los retrasos, evitar los errores en los datos, evitar los pasos adicionales y mantener la sencillez del proceso. El control de calidad de entrada entre las operaciones de preparación y entrada dependen de las personas, dado que los costos de mano de obra son altos y la preparación de ingreso de los datos también lo son. Evitar los retrasos. También se le conoce como nombre de cuello de botella. Estas son siempre uno de los objetivos que el analista evita al diseñar la entrada. Una forma, ya que de una u otra forma se debe de evitar cualquier tipo de retraso. Evitar los errores en los datos. E igualmente debemos de evitar cualquier error posible al ingresar los datos, ya que es común encontrar por decir, en una operación de venta, por lo menos un 3% de errores en las operaciones de entrada de datos. Evitar los pasos adicionales. Para algunos usuarios, algunas veces el volumen de transacciones y la cantidad de datos en preparación es algo que no se puede controlar. Por ello, el análisis experimentado evitará que diseños para la entrada traigan una mayor cantidad de pasos a seguir, ya sea añadir o quitar pasos cuando se alimenta un proceso muchas veces al transcurso de un día. Y el mantener la sencillez del proceso. Eh, Cuesta trabajo que a veces que algunos usuarios acepten sistemas complejos o confusos, ya que para ellos necesitan un sistema que sea más complejo, que no sea, por decir, tan difícil de usar para ellos, ya que, y en ello también que no existe ninguna garantía para el éxito al instalar y sea un sistema complejo y que sea dominable. La captura de datos para la entrada. En una transacción existen datos importantes y otros que no. El analista debe saber cuáles utilizará y cuáles en realidad deben formar la entrada. Eh, el diseño de salida. En este caso, la salida se refiere a los resultados e informaciones generadas por el sistema. Para la mayoría de los usuarios, la salida es la única razón para el desarrollo de un sistema y la base de evaluación de su utilidad. Sin embargo, cuando se realiza un sistema, como analistas deben realizar lo siguiente: determinar qué información va a ser presentada, decidir si la información será presentada en forma visual, verbal, impresa, y también se debe de seleccionar el medio de salida, es decir, su medio en si va a ser escrita, visual, etcétera. Disponga la presentación de la información en un formato aceptable y decida cómo distribuir la salida entre las personas, entre los posibles destinatarios. Los métodos de salida pueden ser impresas por las pantallas y despliegue y el audio. Eh, los métodos de salida varían a lo largo de los sistemas. Para algunos, como un informe de inventarios de la cantidad
de mercancía el sistema del computador bajo el control del programa. En sí, el objetivo de la salida es expresar la información relacionada con la actividad pasada, el estado actual o proyecciones para el futuro. Señalar los eventos importantes o oportunidades, problemas o advertencia, iniciar una acción o cuando se va a confirmar una acción. Los tipos de salida pueden ser un reporte, un documento y un mensaje. Los analistas deben decidir cuándo imprimir, desplegar o presentar su salida en forma audible. La salida impresa puede utilizar papel en blanco o formas preimpresas. La salida visual puede utilizar una múltiples pantallas para desplegar información. A menudo, para los usuarios, las características más importantes de una información es la salida que produce. Si la salida no es de calidad, se pueden convencer de que todo el sistema es tan innecesario que eviten su utilización y por lo tanto posiblemente ocasionen errores y que el sistema falle. La base de datos relacional. Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo relacional, el cual es el modelo más utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Estas permiten establecer interconexiones, es decir, relaciones entre los datos que están guardadas en tablas, y a través de dichas conexiones relacionar los datos que ambas tablas de ahí proviene su nombre modelo relacional, ya que tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd de los laboratorios IBM en San José, ya que este no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Las características de las bases de datos relacionales se compone de varias tablas o relaciones. También no puede existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Cada tabla es a su vez un conjunto de registro, tiene filas y columnas. La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves primarias y ajenas. Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla, ya que estas deben cumplir con la integridad de datos. Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, ya que contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre, y por medio de estas se hacen las relaciones. Para poder diseñar una base de datos, el primer paso es planificar el tipo de información que se quiere almacenar, es decir, queremos almacenar la información de un estudiante. En ello se necesita saber el nombre, la edad, el teléfono, la dirección, nombre del padre, nombre de la madre, etcétera. Lo que es de un profesor, igual sus nombres, etcétera. En esta también tenemos que tener en cuenta dos aspectos: la información disponible y la información que necesitamos. Es decir, no debemos de ingresar información que tal vez no vayamos a utilizar y pueda ocupar mucho más espacio. Los campos son los distintos tipos de datos que componen la tabla. Por ejemplo, aquí está el nombre, el apellido, el domicilio. La definición de un campo requiere el nombre del campo, el tipo del campo y el ancho del campo. En resumen, el principal aspecto a tener en cuenta durante el diseño de una tabla es determinar claramente los campos necesarios, definirlos en forma adecuada con un nombre especificando su tipo y su longitud. La interfaz gráfica de usuario. En los sistemas informáticos, la relación humano-computadora se realiza por medio de la interfaz, que se podría definir como mediador. Cuando existen dos sistemas cualesquiera que se hacen comunicar entre ellos, la interfaz será el mecanismo, el entorno o la herramienta que hará posible dicha comunicación.
Podríamos definir básicamente dos tipos de interfaces, la interfaz física y la interfaz visual. La interfaz física puede ser el ratón y el teclado, ya que estas nos sirven para poder introducir y manipular datos en nuestro computador. Y la interfaz virtual o interfaz gráfica que nos permite mediante iconos, en este caso sería el cursor, interactuar con los elementos gráficos convirtiendo al ser humano en usuario de la aplicación. Estas dos mediaciones son relaciones del tipo de entrada de datos. Al igual que tenemos una entrada, necesitamos algo que facilite la salida de datos. Para eso tenemos, por ejemplo, la pantalla de la computadora donde se visualizan esas interfaces gráficas o la impresora donde se imprimen los datos. Para poder diseñar una interfaz es necesario pasar por 4 etapas. El análisis de requerimientos de producto, generación de prototipos virtuales o físicos para investigar desde lo general hasta el detalle, la planificación y la conclusión. Con todas estas 4 fases cubiertas conseguiremos ajustar las necesidades y acercarnos más a la meta deseada de transparencia y flexibilidad de uso de una interfaz gráfica de usuario. Hola, mi nombre es Alejandro. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la opción diagrama de Gantt de Microsoft Project 2010. Primero vamos a la opción inicio. Vamos a abrir el programa Microsoft Project. Como podemos ver, se nos aparece ya el comando en el cual nosotros podemos ingresar nuestras tareas. Para mayor facilidad y ahorrarnos tiempo, ya tenemos elaborado un proyecto en el cual nosotros ya tenemos ingresadas nuestras tareas y las funciones que van a cumplir. En esta ocasión vamos a hablar sobre la decoración de una casa. Como primera opción tenemos el calendario. Aquí el calendario determina cada una de las actividades del proyecto. Es lo que se denomina calendarización del proyecto o cronograma de actividades.
Esto nos sirve para analizar si el proyecto utiliza adecuadamente el tiempo y los recursos. Como podemos ver, ahí está dividido en cada día la actividad que se va a realizar. Como segunda opción tendremos el diagrama de red. Aquí el diagrama de red muestra las dependencias entre las tareas del proyecto mediante cuadros o nodos que están vinculados con las líneas, como podemos observar. La tercera tenemos el uso de recursos. Esta función es muy importante, aquí nos permite supervisar o ver las asignaciones de cada uno de los recursos. En el diagrama de Gantt, como podemos ver, es una herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo dedicado previsto para diferentes tareas o actividades para un tiempo determinado. La escala de tiempo, como podemos ver, esta opción es muy útil ya que permite montar un panorama general del proyecto. La siguiente opción tenemos el formulario de recursos. Como podemos ver, sirve para indicar o ver la información específica sobre las tareas y los recursos de su programación. Como podemos ver, ahí están las tareas. Acá podemos ver otra tarea de 3. Bueno, la siguiente opción tenemos es el formulario de tareas. Es lo mismo que el formulario de recursos. Aquí nos sirve ingresar o nos permite ver la información específica de la tarea o de los recursos. Como nuestra siguiente opción tenemos el GAN de seguimiento. Es aquí donde podemos ver la gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo dedicado previsto para diferentes tareas o actividades en un determinado tiempo. Como la siguiente opción tenemos el gráfico de recursos. Como podemos ver, aquí muestra cómo se utilizan los recursos durante un proyecto. Por ejemplo, podemos ver si el trabajador tiene sobreasignado o puede asignarse a otros recursos de acuerdo a la selección. La hoja de recursos, aquí como podemos ver en esta hoja de recursos, es la forma más rápida de definir los recursos. Aquí podemos ingresar o registrar los datos básicos que nosotros deseamos ingresar, ya que es así, es similar a una hoja de Excel. La hoja de tareas, aquí podemos utilizar para clasificar o registrar información del proyecto de varias formas distintas y también nos permite ver información resumida de tareas, recursos o asignaciones. El organizador de tiempo. El organizador de tiempo es una característica que ofrece a los jefes de proyecto mayor visibilidad y control sobre el trabajo de su equipo, como podemos ver ahí. Y por última opción tenemos el uso de tareas. El uso de tareas es la opción más que nos permite profundizar más la administración de un proyecto. Bueno, eso ha sido todo sobre el diagrama de Gantt.